Hola a todos y a todas, bienvenidos a la última sesión del tema 5 de filosofía dedicado al saber metafísico. Esta sesión está dedicada a la actualidad de la metafísica, o dicho de otra forma, está dedicada a la crisis actual de la metafísica, que tiene mucho que ver con la crisis de la filosofía en general. ¿Cómo se nos manifiesta esta crisis de la metafísica? Pues mirad, hemos estudiado la disputa entre espiritualismo y materialismo en los apartados anteriores y hemos visto que después de más de 2000 años de discusión, seguimos sin llegar a unos acuerdos básicos a la hora de explicar cuestiones como el ser humano, la mente, el cuerpo o la estructura de la realidad. El hecho de que los filósofos sean incapaces de llegar a acuerdos básicos después de tanto tiempo nos puede hacer pensar que hay algo que no funciona bien en la filosofía y que quizás es una forma de saber que debe ser superada. Vamos a planteárnoslo más detenidamente en el siguiente apartado, críticas a la metafísica. Aquí comenzamos exponiendo de forma general y superficial 4 críticas a la filosofía en general que por supuesto afectan a la metafísica. La primera, la que hemos comentado, la falta de acuerdo entre teorías filosóficas, después de siglos de discusión. Y esto es sospechoso, porque todos los físicos, aunque defiendan teorías distintas, están de acuerdo en cómo funciona básicamente la ley de la gravedad, todos los químicos están de acuerdo en lo que es una reacción química, todos los biólogos están de acuerdo en lo que es una célula, pero los filósofos parecen incapaces de llegar a acuerdos incluso en los conceptos más básicos. Esto es un problema de la filosofía. Segundo problema, el carácter residual de los problemas que trata. Es decir, da la impresión de que la filosofía solo se interesa por saberes que la ciencia y otras disciplinas dejan de lado. Saberes que son dejados como residuos por la actividad científica, que se desentiende de ellos, parecen ser los únicos a los que se dedican los filósofos. Como si los filósofos se dedicaran a estudiar los problemas que a nadie más interesan. Esto se relaciona con la tercera crítica a la filosofía, que es la falta de utilidad práctica de las cuestiones que plantea. Es decir, que sin importar si tú eres espiritualista o materialista, las decisiones que vas a tomar en tu día a día y en tu vida privada son básicamente las mismas. Así que si no hay una utilidad en estudiar estas teorías, pues ¿para qué perder tiempo con ellas? Y la última crítica es el hermetismo, es decir, lo difícil que es comprender la filosofía. ¿Por qué la filosofía tiene que tener este lenguaje tan difícil y tratar de conceptos tan complicados? Parece que todo esto fuera un plan para mantener a la gente alejada de la filosofía. Habría que hacer de la filosofía algo menos hermético y más abierto. Todas son críticas muy razonables, pero en el apartado siguiente vamos a ver críticas planteadas con más precisión contra el conocimiento metafísico. La primera, la crítica epistemológica, la crítica contra el conocimiento metafísico, que fue planteada por Hume y Kant a finales del siglo XVIII. Esta crítica parte de que la realidad solo puede conocerse a partir de la experiencia de los sentidos. Pues pensemos lo que pensemos sobre la realidad, no tenemos otra forma de comprobar si estamos en lo cierto más allá de la que nos proporcionan los sentidos. Por lo tanto, a partir de esta premisa, si la metafísica intenta estudiar realidades que no se pueden percibir, como el alma o Dios, o elementos de la realidad que no se pueden ver, como la estructura de la realidad o la esencia de la realidad, la metafísica jamás podrá tener éxito, jamás podrá ser un conocimiento estricto como lo son las ciencias. La metafísica es imposible para estos autores como un conocimiento de la realidad, más allá de los sentidos. Pero tenemos una crítica que va aún más allá. Esta crítica, la crítica lingüística a la metafísica, afirma que las oraciones, las proposiciones de las que se compone la metafísica, no tienen sentido, son absurdas. La plantean los positivistas del Círculo de Viena en el siglo XX y aceptando la crítica de Kant y Hume, ellos van más allá y dicen lo siguiente.
Las oraciones reciben su significado según el tipo de oraciones que sean. Tenemos proposiciones empíricas y proposiciones formales, como recordaremos del tema 2. Las proposiciones empíricas extraen su significado de que intentan representar la realidad. ¿De acuerdo? Cuando yo digo mi coche es verde, todos entendéis lo que quiero decir. Porque lo que yo digo se supone que afecta a la realidad, que tiene que ver con la realidad. Y sabéis lo que quiere decir la frase si es verdadera. ¿De acuerdo? Si la frase mi coche es verde es verdadera, todos entendéis lo que quiero decir. Por otro lado, las proposiciones formales no hablan sobre la realidad, hablan sobre relaciones necesarias entre símbolos. Por ejemplo, cuando yo digo 2 es un número par, pues quiero decir que el símbolo 2 y el símbolo par tienen una relación. La relación es que el 2 pertenece a los números pares. Está bien, así que podemos entender el significado de las proposiciones empíricas, podemos entender el significado de las proposiciones formales. ¿Son las proposiciones de la metafísica empíricas? Pues no, porque afirman tratar sobre cuestiones que no se pueden percibir por los sentidos. ¿Se pueden entender las proposiciones de la metafísica como proposiciones formales? Pues difícilmente. Difícilmente se puede entender que las cuestiones sobre la realidad que plantean los filósofos son relaciones necesarias entre símbolos. Relaciones de necesidad lógica o de que los términos sean opuestos o sean sinónimos. Parece que las proposiciones de la metafísica nos quieren decir algo más de la realidad, aparte de relaciones entre los nombres que usamos. Así pues, las oraciones metafísicas no son ni empíricas ni formales, serían de otro tipo que no está claramente definido, y no podemos saber exactamente lo que significan. Todos sabéis lo que significa 2 es un número par, y sabéis lo que significa mi coche es verde. Pero ¿qué pasa con las siguientes oraciones? El alma es superior a la realidad material. ¿Entendemos exactamente lo que significa esto? ¿Entendemos exactamente a qué nos referimos cuando hablamos del alma? ¿Entendemos claramente lo que quiere decir que algo es superior a la realidad material? Para el Círculo de Viena, esta oración se puede interpretar de muchas maneras distintas. O, por ejemplo, la oración, ¿existe otra realidad más allá de esta? ¿Cómo es posible que exista otra realidad fuera de la realidad? Por definición, lo que está fuera de nuestra realidad debería ser irreal. O Dios es el conjunto de todas las perfecciones posibles. ¿Qué es Dios? ¿Qué es una perfección? Si Dios es el conjunto de todas las perfecciones posibles, ¿entendemos claramente cómo sería Dios? ¿Entendemos claramente lo que nos quiere decir esta oración? Para mí, aceptando la crítica del Círculo de Viena hasta cierto punto, es cierto que estas oraciones son ambiguas. Pero por si os cabía alguna duda, os pongo otra oración escrita por Martin Heidegger sobre la metafísica. Lo distintivo del pensar metafísico que busca el fundamento del ente es que partiendo de lo presente, lo representa en su presencialidad y lo muestra desde su fundamento como fundado. Creo que todos estamos de acuerdo en que esta oración o bien no tiene sentido o bien tiene tanto sentido como personas lo quieran interpretar. Así que a partir de estas críticas planteadas de forma tan clara por filósofos y de muchas más que no tenemos tiempo a plantear, vamos a intentar ver cuál sería la actualidad de la metafísica y su sentido actual, si lo tiene, haciendo un estudio de su evolución histórica, de cómo ha pasado de ser la ciencia más respetada a un saber abandonado, si es que se le puede llamar saber, que prácticamente ya no se practica ni siquiera por los filósofos. Pues vamos a ver las distintas etapas de la historia. En la antigüedad y la Edad Media nos encontramos en una etapa metafísica. Es una etapa en la que la metafísica se considera el saber más riguroso. Se considera un saber científico y además la base de todas las ciencias. Durante la antigüedad y la Edad Media, algo que caracterizaba el conocimiento es que la mentalidad crítica no era muy fuerte.
y la sociedad tenía una confianza exagerada en sus formas de conocimiento, bien fuera la metafísica filosófica, sus teorías científicas, que después se demostró que eran radicalmente falsas, sus teorías religiosas, que se consideraban una verdad revelada e incuestionable, etc. Pero todo esto cambia al llegar a la Edad Moderna. En la Edad Moderna, que es la época en la que surge la ciencia tal y como la conocemos, la filosofía toma la función de analizar las teorías humanas, analizar los distintos saberes que tienen pretensión de ser ciertos. Y lo que pretende encontrar la filosofía es si hay buenas razones para considerar que esos saberes son ciertos. Dentro de este trabajo de crítica a las teorías y a su validez, la filosofía empieza a tomar como una cuestión habitual el criticarse a sí misma. Criticar las teorías filosóficas anteriores para comprobar si pueden ser ciertas. Las críticas a las teorías anteriores hacen que se debilite la confianza en la filosofía y en la metafísica. Y en filosofía, puesto que ahora el punto clave es valorar si nuestras ideas son verdadero conocimiento o no, la metafísica empieza a quedarse en segundo plano y empiezan a tomar más importancia otras disciplinas como la lógica, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente y todo lo que tiene que ver con nuestro conocimiento. En definitiva, la epistemología, a partir de la Edad Moderna, se convierte en la rama central de la filosofía y deja a la metafísica en segundo lugar. Vamos a poner un ejemplo. Mirad lo que pasa con Kant. Ya hemos estudiado que Kant dice que es imposible la metafísica como ciencia. Y da la impresión de que está dejando a la metafísica y a la filosofía sin papel al afirmar esto. Pues en absoluto es así. Todo lo contrario. Lo que está diciendo Kant es que para él la filosofía no debe investigar la realidad tal y como es. No debe investigar la realidad en sentido general. Pues es imposible conocer la realidad tal y como es, ni siquiera para la ciencia. Sino que lo que debe hacer la filosofía es explicar el conocimiento. La filosofía es un conocimiento sobre el conocimiento. Es una actividad que se dedica a aclarar qué es nuestro conocimiento, cómo es posible que adquiramos conocimiento de algo y cuáles son las reglas que debemos seguir a la hora de conocer cualquier realidad. Así pues, la metafísica se ve sustituida por la epistemología, la reflexión por el conocimiento. Kant escribe estas palabras en los últimos años de la Edad Moderna y a partir de él nos encontramos en una etapa post-metafísica. Aquí las críticas a la metafísica se radicalizan y especialmente por parte de los propios filósofos. El siglo XIX empieza con filosofías como la de Nietzsche o Marx o Freud, la escuela de la sospecha, como recordaréis, que vienen a decir que la filosofía es solo una forma de encubrir la realidad, de justificar lo que deseamos creer, aunque no sea cierto. A partir de este momento, los filósofos empiezan a abandonar la práctica de la metafísica, con muy poquitas excepciones a partir del siglo XIX. Hay filósofos metafísicos como Martin Heidegger, que intenta precisamente recuperar ese interés perdido por cuestiones como el ser. Pero en general, la metafísica se considera carente de interés no solo para los científicos y para la gente normal, sino para los propios filósofos. Algunos autores llegan a hablar de que la metafísica ha muerto. Es una forma de conocimiento típica de tiempos pasados que ya no tiene sentido en la actualidad. Y por eso caracterizan esta época como post-metafísica, una época después de la metafísica. Ahora que hemos entendido el recorrido histórico, planteémonos esto. ¿Tiene sentido hacer metafísica? ¿Tiene sentido intentar hacer una especulación
Intentar plantearse preguntas y pretender responderlas sobre la realidad en general, sobre lo que hace que algo sea real, o responder a la pregunta ¿qué es la realidad? Pues nos han dado muy buenas razones para no hacerlo y ahora vamos a dar algunas razones para hacerlo. Y vamos a irnos a las razones más sencillas. La primera es, los temas que se plantea la metafísica pueden considerarse inútiles, pero no se puede considerar desde luego que estén resueltos o que hayan recibido una explicación satisfactoria. Solo por mencionar algunos de los que hemos dicho durante el curso y en este último tema. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la conciencia? ¿Cuál es la relación entre cuerpo y mente? Yo no creo que las ciencias hayan conseguido explicar las bases de esta cuestión, y desde luego es algo que nos interesa a todos, ¿no? ¿O cómo es posible para nuestra mente comprender la realidad de forma objetiva? Todas las ciencias se basan en la posibilidad de conocer la realidad de forma objetiva. Así que a los propios científicos les interesará explicar cómo es posible el conocimiento, y a todos como personas humanas nos interesa el tema. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué tipo de realidad? Y muchas preguntas relacionadas con esta, como ¿existe el libre albedrío? ¿Soy libre para elegir? ¿Y Dios? ¿Existe Dios? ¿Y el universo? ¿Qué es el universo? ¿Cuál es su origen? ¿De qué está compuesta la realidad material? Da la impresión de que estas últimas preguntas no tienen sentido para la filosofía, pues son ámbitos propios de la ciencia. Sin embargo, si nos vamos a las teorías científicas, veremos que no hay un acuerdo mínimo sobre cuestiones como ¿de qué está compuesta la realidad material? Esta pregunta es la que intentó responder Demócrito con los átomos, y aunque nuestra ciencia se basa en su intuición, hemos llegado al punto en que los átomos no solo no son indivisibles, sino sabemos que están compuestos de electrones, protones, neutrones, y que a su vez estas partículas están compuestas de otras partículas. Y así, ad infinitum. No sabemos dónde acabará esta física de la materia que está hoy en marcha. Las teorías físicas teóricas sobre la realidad pues se encuentran en conflicto a la hora de explicar algunas cuestiones. Ahí tenéis, por ejemplo, la teoría de las supercuerdas y la teoría gravitacional cuántica de bucles, dos teorías especulativas muy complicadas que interpretan de forma distinta cuál es el elemento que constituye la realidad. Así que por plantear una conclusión a este tema, puesto que hay temas filosóficos, metafísicos, que están planteados en nuestra historia y que todavía no tienen solución, y que son temas que nos interesan a todos a la hora de entendernos a nosotros mismos y saber cómo actuar, deberíamos darle algún interés a estas cuestiones. Deberíamos considerar que la metafísica tiene interés al menos como una actividad de reflexionar sobre nuestras ideas básicas. Quizás la metafísica sea nuestro destino trágico. Nuestro destino porque nunca vamos a poder evitar hacernos estas preguntas, para bien o para mal. Y nuestro destino trágico porque jamás encontraremos respuestas, porque estamos destinados a preguntarnos una y otra vez estas cuestiones. Así que esta es la época que nos ha tocado vivir, una época en la que la filosofía está en decadencia, en la que las ciencias parecen la solución para todo, pero en la que nos encontramos rodeados de información y cada vez nos resulta más difícil comprender la sociedad, comprendernos a nosotros mismos y saber qué hacer y cómo actuar. Así que no tenemos por qué plantear esto en términos de filosofía sí o filosofía no, mientras tengamos en cuenta esto. En el siglo XXI, con todos nuestros aparatos tecnológicos y todos nuestros conocimientos científicos, sigue siendo igual de importante que siempre pensar. Y tenemos que rebelarnos frente a todos los que nos insinúan que pensar es una pérdida de tiempo. Os dejo con tres fragmentos filosóficos para que penséis.
La razón humana tiene el destino singular de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades. O también, cuanto más nos acerquemos al peligro, con mayor claridad empezarán a lucir los caminos a la salvación. Más intenso será nuestro preguntar, porque el preguntar es la piedad del pensar. Y por último, mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende las reconoce al final como absurdas, cuando a través de ellas, sobre ellas, ha salido fuera de ellas. Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella. Tiene que superar estas proposiciones, entonces ver correctamente el mundo. Gracias a todos por escucharme. Un saludo y nos vemos aquí.